queremos enviarle un abrazo a todos los que se conectan a través de la Iglesia en Casa. Mi nombre es Eliud Morales y hoy nos encontramos en el 4º episodio de la serie Stronger. Serie que tiene como pensamiento central que caminemos fortalecidos tanto física como espiritualmente. Y en los pasados 3 episodios hemos aprendido que para vivir fortalecidos física y espiritualmente tenemos que caminar 1, con 0 excusas. 2, viviendo a plenitud. 3, un compromiso genuino de celebrar la vida en comunidad. Y en este 4º episodio de la serie estaremos estacionándonos un rato en el tema verdaderamente libre. Para aquellos que están tomando nota, ese es el tema de este episodio, verdaderamente libres. Y para eso estaremos usando la porción bíblica que se encuentra en Juan capítulo 8, del verso 31 al 36, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Me gustaría que nos pongamos de pie todos aquellos que podamos. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros, le contesta a la gente a quien Jesús estaba hablando, nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Y Jesús le contesta lo siguiente, lo que es la carne de esta porción bíblica. Le digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Y el verso que me gustaría con el que nos lleváramos en nuestra mente, en nuestro corazón, en que lo pongamos en la nevera, que lo pongamos frente al espejo antes de salir de la casa. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Incline ahí su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y exaltamos tu nombre. Nos encanta poder congregarnos y estar juntos, caminando, siguiéndote a ti, Señor. Y hoy pedimos que a través del Espíritu Santo tú nos hagas conocer la verdad y nos hagas verdaderamente libres. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Fíjense que lo que leemos en esa porción bíblica es la interacción entre Jesús y unos judíos que llegaron a creer en él al escucharlo predicar. En los versos anteriores vemos cómo Jesús les explicaba que Dios lo había enviado y que nada de lo que hacía o decía era por su propia cuenta. Sino que hacía únicamente y decía exclusivamente lo que el Padre le había enseñado. Juan registra que mucha de la gente sorprendida por las palabras de Jesús oyeron y creyeron en Jesús. Y aquel suceso sonaba, si lo hubiésemos dejado la historia hasta ahí, sonaba como el final perfecto para aquella historia. Jesús habló, dijo quién era y quién lo enviaba. Acto seguido la gente creyó y creyeron en él. La gente escuchó y creyeron en él. Y si me lo hubiesen dado a mí esa historia, ahí mismo yo insertaría colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero así no es como termina esa historia. Sino que Jesús comienza a expandir, a hablar acerca de la libertad y la esclavitud. Y esto enfada tanto a la gente y a su audiencia que intentan apedrearlo allí mismo dentro del templo. Lo que me hace pensar,
Me hace falta 2 o 3 semanas para cumplir 4 años pastoreando esta iglesia local. Y he tenido muchos mensajes flojos durante ese tiempo. Y otros que movieron muy poco a la gente, que no les gustó. Espero que este no los mueva a apedrearme. Y por si acaso, los ujieres han removido todas las piedras de aquí. Volviendo al tema, me llamó la atención 2 cosas de las que Jesús presentó acerca de su relación con el Padre, justo antes de explicar de lleno el concepto de libertad verdadera. 1, y tomen nota de eso. 1, Jesús solo dice y hace lo que el Padre enseña. Y 2, el Padre es totalmente veraz. Dios no solamente dice la verdad, Dios es verdad. Dios no solamente da amor, sino que Dios es amor. Y la verdad y el amor de Dios y su justicia tiene que tomarse en cuenta con los atributos de ser infinito, de ser eterno, de ser santo. Fíjense que mucha gente, lo primero que le viene a la mente cuando habla de Dios es que Él es bueno, que Él es amor, pero cuando los serafines se encontraban frente a su presencia, lo que decían era santo, santo, santo. De modo que sin tomar en cuenta el atributo de la santidad de Dios, no podemos llegar al amor de Dios, porque es precisamente el estar separado por encima de cualquier otro ser, por encima de cualquier otra creación, por encima de cualquier otro Dios. Esa santidad es lo que lo lleva a tener el branding, el tipo de amor que lo saca fuera del planeta y lo pone aparte por encima de cualquier otra cosa, otra idea, otro concepto. Dios es santo. Y si es verdadero también, entonces su verdad es eterna, no se agota, es nueva cada mañana, es santa. En aquellas palabras Jesús llama la atención al rol que tiene el Padre en su vida. El Padre es quien enseña cómo hacer y cómo hablar. Aquella sumisión por parte de Jesús le permitía ser su enviado y caminar de la mano del Padre. Y él mismo dice, pues el Padre nunca me ha abandonado. Presta atención al siguiente pensamiento entonces. En la sumisión a Dios, en la sumisión al Padre, encontramos libertad verdadera. Suena contraproducente someterte a Dios, negarte a ti mismo, abandonarlo todo y renunciarlo a todo. Pero como estaba compartiendo con los muchachos, con el equipo de trabajo, cuando nosotros entregamos todo, recibimos todo lo que es verdaderamente invaluable y valioso a la misma vez. Someto mis gustos, mis preferencias, mis antojos, todo lo que yo quiero hoy y quizás mañana ya dejo de querer y busco otra cosa. Yo someto eso y recibo la libertad verdadera. ¿Qué más necesito? En el verso 31, entonces Jesús, una vez que habla de la relación como es la sumisión entre Él y el Padre, habla entonces en el verso 31 diciendo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mi enseñanza. Jesús introduce el concepto de discípulos verdaderos y discípulos de embuste. Y en esa introducción nos da la manera de poder identificar si un discípulo es verdadero, es real o es made in Taiwan.
Y ahí encontramos la primera herramienta. Permanecer firmes. Anota eso. Permanecer firmes. Jesús en ese verso comienza a conectar la libertad con la verdad. Hace una conexión, hace una conexión directamente relacionada entre la verdad y la libertad. La verdad es lo que nos hace libres, la mentira es lo que nos esclaviza entonces. Jesús aconseja a estos nuevos creyentes porque no debemos perder de perspectiva que a quien Jesús les estaba hablando eran a creyentes, gente que ya lo había aceptado como el Mesías, pero no habían aprendido a vivir en libertad verdadera. Y Jesús les dice, ¿quieren ser mis discípulos verdaderamente? Entonces manténganse fieles a mi enseñanza. ¿Y cuál es el resultado de mantenerse fiel a las enseñanzas de Jesús? Lo vemos en el siguiente verso. Verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Quisiera estacionarme un poco en la primera parte de esa declaración. Conocer la verdad. El resultado de mantenerse fiel a las enseñanzas de Jesús es conocer la verdad. De modo que conocer la verdad es el resultado de permitirle al Evangelio formar raíces en nuestra vida. Es un proceso lento y de entrada no estaremos de acuerdo con muchas cosas. Sin embargo, permitirle al Evangelio hacer raíces de verdad en nuestras vidas, al permitirle eso, experimentaremos algo totalmente maravilloso que se encuentra entonces en la segunda parte de aquel verso. Y la verdad los hará libres. Jesús acaba de describir cómo lucen sus discípulos. Uno, toma nota de eso. Se mantienen firmes en sus enseñanzas. Los discípulos verdaderos de Jesús se mantienen firmes en sus enseñanzas. 2, han conocido la verdad. Y 3, son libres, verdaderamente libres. Lo que me lleva entonces a preguntarme, ¿eres libre? ¿Eres verdaderamente libre? Miren lo que aquella audiencia le responde a Jesús en el siguiente verso. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y le hacen esta pregunta, me imagino que con un poco de tono de indignado. ¿Qué tú quieres decir con lo haré libre? ¿Libertarme de qué? Aquella audiencia le refuta a Jesús el que su concepto de libertad estaba equivocado y no se alineaba al de ellos. Que ellos ya se consideraban ser libres, entonces le piden a Jesús que explique más el concepto de la libertad. Y Jesús le responde de manera magistral en el siguiente verso, como siempre responde todas las preguntas. Les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Muchas veces cuando nos dicen la verdad directamente y de frente por el centro del plato, no nos gusta. Nuestra primera reacción es tratar de defendernos y negar eso que nos están diciendo. Pero Jesús fue de frente, directo al grano, sin dorar la píldora y le dijo, ustedes cometen pecado, así que son esclavos del pecado. El mayor impedimento para vivir fortalecidos física y espiritualmente es que reconozcamos que ya somos esclavos.
y que tenemos áreas en nuestra vida en donde el pecado reina supremo. Así que me gustaría que prestes atención a este pensamiento. No puedes ser verdaderamente libre si no reconoces primero que eres esclavo. No puedes ser liberado si tú no estás consciente que estás siendo esclavizado de algo. Fíjense que Jesús usa el verbo en un tiempo habitual y continuo. En aquellas palabras, Jesús está hablando a los creyentes que no logran mantenerse fieles a su enseñanza, por lo que no han podido conocer la verdad, solo conocen la mentira y como resultado no han podido vivir experimentando la libertad verdadera. Personas que, como algunos de nosotros, tienen un hábito continuo de pecar. En aquellas palabras, Jesús nos invita a redefinir nuestro concepto de libertad y esclavitud con la verdad. No con nuestra opinión, no con lo que opina el mundo, no con lo que leí en Facebook, no con lo que dicen en la radio o en la televisión, con la verdad. Y la verdad tiene nombre, la verdad se llama Jesús. Continuemos en el siguiente verso. Dice el verso 35, un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Dijimos que la herramienta número 1 es permanecer firmes. La herramienta número 2 es identifica la mentira. Toma nota de eso. Identifica la mentira. El primer paso hacia caminar fortalecido física y espiritualmente es sacar al esclavo del trono de tu vida. Si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que admitir que la persona quien peor gobierna nuestras vidas es aquel que vemos todos los días en el espejo. Es quien más nos miente, quien más nos rompe sus promesas, quien menos debemos confiarle en nuestra vida y nuestro bienestar. Sin embargo, es quien reina muchas veces. Y si no está reinando en estos momentos, está esperando el momento ideal para comenzar una revuelta y darle golpe de estado a Jesús. Porque en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente hay dos reyes que están peleándose por reinar. Y cuando hay dos reyes peleándose por un trono, uno de ellos tiene que morir para que el otro pueda reinar. Lo sé porque me pasa igual. Si no presto atención, el esclavo del pecado que vive en mí toma el control a la fuerza. Por eso debo debilitarlo al dejar de alimentarlo. Y eso provoca que pierda fuerza y tenga que pararse en una esquina débil y hambriento, viendo cómo Jesús reina en mi vida y me hace verdaderamente libre. Para este tiempo, algunos de nosotros debemos estar listos para despedir al esclavo y decir, te exijo la renuncia inmediatamente. Pero ¿cómo lo hacemos? Miren lo próximo que dice Jesús. En el verso 36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Dijimos que la herramienta número 1 es permanecer firmes. La herramienta número 2 es identifica la mentira. La herramienta número 3 es golpe de estado. Tienes que darle un golpe de estado al esclavo que anda reinando en tu vida y en algunos casos al esclavo que está reinando ciertas áreas del contexto de nuestra vida. Para muchos Jesucristo es el Señor, pero en mi trabajo mando yo. Para otros Jesucristo es el Señor, pero en mi relación mando yo y se hace lo que yo diga. Para otros Jesucristo es el Señor,
pero en el dinero y en las finanzas soy yo el que mando. Mi invitación y mi oración en este día es que a través del Espíritu Santo tú cobres la fuerza y la valentía para poder darle un golpe de estado a ese esclavo que está llevando a tu vida hacia la ruina. Jesús continúa expandiendo el concepto de la libertad diciendo que solamente Él puede ofrecer la libertad verdadera. Lo que significa que cualquier tipo de libertad, entre comillas, que hayamos experimentado fuera de Él, son libertades de embuste. De modo que la libertad no consiste en una palabra o en unas palabras, sino en una relación con Jesucristo a través de permanecer en su palabra y ser su discípulo. La libertad no es yo hacer lo que quiera, la libertad es acercarme al Padre. El problema es que existe una versión del Evangelio donde podemos llamarnos discípulos de Jesús sin que Él sea el rey de todos los contextos de nuestra vida. Y me explico, en esa versión del Evangelio nosotros somos los que mandamos. Pero al final son nuestros deseos, sentimientos, apetitos distorsionados e ideas confusas las que terminan informando nuestras acciones y nuestras decisiones. Y me gustaría sugerirte lo siguiente: existe la posibilidad, o será posible, de que seamos incapaces de vivir fortalecidos física y espiritualmente porque somos esclavos que pretendemos ser libres. Somos esclavos disfrazándonos de gente libre. Le he dicho antes, hay personas que están dispuestos a vivir esclavizados para demostrarle al mundo que son libres. Y Jesús nos invita hoy a entregar el trono, sacarnos a nosotros y ponerlo a Él. Lo que al principio puede sonar como un negocio donde pues, estoy perdiendo. Pero lo que Jesús promete lo vale todo. Él promete la libertad verdadera. Si ese es el caso, que eres un esclavo disfrazándote de libre, debemos darle un golpe de estado a ese esclavo que está viviendo dentro de nosotros. Y el primer paso es el siguiente: permanecer firme en las enseñanzas de Jesús. Dejar de vacilar. Dejar de que nuestras emociones y nuestro estado de ánimo del día informe nuestras decisiones y la manera en la que respondemos día a día, sino que seas el Señor, que sea Jesucristo, el Rey de Reyes, quien tiene toda la autoridad, no la necesita prestada, no necesita de nosotros para ayuda, no necesita del gobierno para reinar, Él no necesita de nadie porque Él tiene toda la autoridad. ¿Por qué no queremos tener una persona con toda la autoridad mandando en nuestras vidas? Es una ilusión, es una mentira que nos han vendido de que eres verdaderamente libre cuando puedes hacer lo que te da la gana. Jesús te dice la verdad en este día: el que comete pecado es esclavo del pecado. Dijimos que el primer paso es permanecer firmes en las enseñanzas de Jesús. El segundo es conocer la verdad. Aprender a identificar la mentira en nuestras vidas. Aprender a identificar esas ideas confusas que nos están llevando a tomar decisiones que al final nos llevan a lugares donde nosotros no queremos estar. Nos traen como resultado cosas negativas y cosas que uno dice: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Quizás es tiempo de aprender a identificar las mentiras y reemplazarlas con la verdad del Evangelio. Permanecer firme en las enseñanzas de Jesús, conocer la verdad
Y la tercera es darle un golpe de estado. Y eso conlleva intencionalidad. Muchos de nosotros hemos estado orando para que el Señor nos liberte de luchas que tenemos por mucho tiempo. Jesús te dice, hay que ser intencional en darle un golpe de estado. Sácate del trono y ponme a mí. ¿Qué tal si mi relación con Jesús refleja que Jesús es rey? ¿Qué tal si Isaías anunciaba un rey? En Isaías 9, del 6 al 7, dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y dice que su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. La pregunta es, ¿cederemos el trono de nuestras vidas y nuestros corazones al Rey de Reyes? ¿O seguiremos reinando como esclavos? ¿Qué otro nombre puede contener tanta autoridad? ¿Qué tal si la libertad verdadera estuviera estrechamente conectada a Jesús reinando en nuestras vidas? ¿Qué tal si creer significa que tu vida apunte con todo lo que eres y todo lo que haces hacia Jesús? Si tus pensamientos y tus acciones hablaran, los de esta semana, los de ayer, si tus pensamientos y tus acciones hablaran, ¿dirían que verdaderamente eres libre? ¿O dirías que eres esclavo de algo? Por eso quiero compartir y quiero cerrar con la cita central. Y este es el momento donde sacan sus celulares, le sacan fotos, la anotan en la libreta, lo comparten en las redes sociales. Si están viéndonos de iglesia en casa, la cita central dice lo siguiente: solo Jesús tiene la autoridad de hacernos verdaderamente libres. Solo en Él caminaremos fortalecidos física y espiritualmente. Solo Jesús tiene la autoridad de hacernos verdaderamente libres. Solo en Él caminaremos fortalecidos física y espiritualmente. ¿Cómo respondes a la invitación de vivir siendo verdaderamente libres? Jesús ha extendido una invitación intencional por la que entregó cada gota de su sangre, por la que fue a la cruz del Calvario a vivir, a morir y a resucitar el tercer día. Es una invitación donde Él dice, yo lo pongo todo y tú no pones nada. Y lo que sea que pongas jamás se compara con el valor de lo que yo pongo. Como resultado te entrego la libertad verdadera. Estoy convencido que el mayor impedimento que tenemos algunos de nosotros para vivir fortalecidos física y espiritualmente es que dejamos que haya un esclavo reinando en nuestras vidas. Para algunos de nosotros son áreas de nuestras vidas. Y por eso termina informando nuestras decisiones el amor al dinero, la lujuria, el amor a mis deseos y a mi manera de vivir, el amor a mi voluntad. Y hoy me gustaría hacer una oración para que no se haga como nosotros queramos, sino que se haga como el Padre quiera. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras.
Señor, te damos gracias porque aún siendo nosotros débiles, rompiendo nuestras promesas una y otra vez, cayendo de nuevo y resbalando con la misma piedra, tu misericordia es eterna y se hace real cada día en nuestras vidas cuando nos sometemos a ti. Señor, hoy estamos decididos a darle golpe de estado al esclavo que anda reinando y haciendo y deshaciendo en nuestras vidas. Hoy queremos tomar el próximo paso para vivir verdaderamente libres y eso incluye sacarnos a nosotros del trono y ponerte a ti. El Rey de Reyes, quien tiene toda la autoridad, quien tiene todo el dominio, quien su justicia y su gobierno y su reinado durará para siempre. Señor, queremos correr a tus brazos porque allí encontramos las palabras de vida, allí encontramos la fuerza necesaria para vivir con cero excusas, allí encontramos la vida a plenitud. En ti encontramos comunión con el Padre y comunidad con nuestros hermanos. En ti encontramos libertad verdadera. Y eso es lo que pedimos para cada uno de nosotros, para cada uno de los que están aquí y para cada uno de los que escuchan a través de Iglesia en Casa. Te pido, Señor, que así como tú liberaste al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, liberte en nuestros corazones, Señor, del temor, de la frustración, del miedo, de la mentira, del pecado. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.